Vamos a orar. Padre, en esta mañana te damos gracias. Como cada ocasión que venimos delante de ti, no podemos hacer otra cosa sino solamente agradecerte tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias, Señor, porque nos has guardado hasta el día de hoy. Gracias porque tu palabra declara que no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar. Tu brazo sigue extendido, Señor, para salvar a todos aquellos que anhelan y que quieren ser salvos. Hoy te doy gracias, Señor, y te pido que tu palabra caiga en tierra buena, Señor. Preparamos nuestra mente y nuestros corazones, y yo te pido, Padre, que de igual manera tú prepares por medio de tu Espíritu Santo los corazones para recibir y no rechazar tu palabra. Bendito seas, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero compartirte un tema y lo iniciaré haciendo una pregunta. Y la pregunta es: ¿quieres ser salvo? Pareciera una pregunta absurda, pero realmente es necesario en los tiempos que vivimos saber si en realidad tú quieres ser salvos. Muchas personas hoy están desesperados porque la pandemia que hoy se vive en nuestra nación sea quitada, pero no para buscar de Dios, no para ir a la iglesia, adorar y agradecer. Mucha gente está desesperada porque ya quiere ir a la playa, al antro, al cine, a las fiestas. Mucha gente anhela que esta pandemia termine para poder iniciar otra vez con sus orgías, borracheras, con todo aquello que tenían como práctica. Por eso la pregunta es: ¿quieres ser salvo? Porque muchas personas, a pesar de decir creer en Dios, no quieren ser salvos, no quieren dejar esa manera de vivir. Hoy quiero compartirte entonces este tema y quiero que tú te hagas esa pregunta: ¿realmente yo quiero ser salvo? Y si quieres ser salvo, ¿qué estás dispuesto a hacer para recibir esa salvación? Yo quiero hoy, mediante 4 puntos que considero importante, invitarte a buscar esta salvación. En primer lugar, es necesario reconocer que somos pecadores. Esto es muy importante, porque si tú no tienes la capacidad, en primer lugar, de reconocer que eres pecador, no vas a anhelar ni vas a buscar la salvación, por cuanto te consideras una persona que no la necesitas. En 1 de Juan, capítulo 1, versos del 5 al 10, voy a darle lectura a algunos textos. Dice la palabra que Dios es luz. Y en el verso 5 dice la palabra, por medio de Juan: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. El verso 10 dice la palabra: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Así que en primer lugar es necesario que nosotros, que tú y yo, reconozcamos que somos pecadores y que hemos pecado. Pecar no solamente es hacer lo malo. Muchas personas creen que por ser buenas personas, por no ser altaneros, pleitistas, contendencieros, por no ser personas obscenas, piensan que son buenas personas. Pero aún así, y con todo ello, aún así pecamos. Dice la palabra en el libro de Santiago 4:17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Es decir, tú tienes la capacidad de hacer el bien a tu prójimo y muchas veces no lo hacemos. No solamente basta con que no seas una persona altanera o grosera, sino que seas una persona que aprendas a despojarte de ti mismo, como dice la palabra, y a ser servicial y ser siervos de tu prójimo. Por eso dice la palabra en Santiago que al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado.
Tú y yo sabemos hacer lo bueno. Sabemos que es bueno bendecir a las personas. Sabemos que es bueno dar testimonio de Cristo Jesús. Sabemos que es bueno predicar el Evangelio. Sabemos que es bueno declarar y ayudar a las personas conforme la palabra nos enseña. Pero sabes, muchas veces omitimos esa parte y no somos capaces de ayudar muchas veces a personas que nos topamos en el camino. Hay personas que me han dicho: no te metas en la vida de nadie, no hables, no compartas tanto de la palabra, no hables tanto de la Biblia, no les menciones tanto el nombre del Señor, porque hay personas que están molestas, porque hay personas que ya no quieren escuchar de la palabra de Dios. Pero sabes, eso es bueno, eso es hacer lo bueno. Y si tú sabes hacer lo bueno y no lo haces, te es pecado. El pecado trae separación y trae condenación. Dice la palabra en el libro de Isaías, capítulo 59, Isaías 59, 2. Dice el Señor: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Por vuestras iniquidades. Nuestras iniquidades, nuestros pecados hacen que nosotros nos distanciemos de Dios. Dios quiere estar cerca de nosotros, pero muchas veces nosotros somos los que nos alejamos de Dios cuando comenzamos otra vez a pecar, cuando dejamos de leer la Biblia, cuando dejamos de orar. Sin darnos cuenta, nos estamos alejando de Dios. Y llega el momento en que muchas personas, aún cuando en determinado tiempo de su vida sentían la manifestación y la presencia de Dios en sus vidas, en sus corazones, llega el momento en el que dicen: yo ya no siento nada. Pero a veces no reconocen que hay pecado que ha vuelto a la vida, que el saber hacer lo bueno y no hacerlo también es pecado y trae separación. Es bueno leer las Escrituras, escudriñarla como dice ella. Es bueno levantarse a orar, a interceder. Pero ¿cuántas veces hemos dejado de buscar el rostro del Señor cuando sabemos que esto es bueno? Y ese pecado, sin darnos cuenta, hace que día a día nosotros nos vayamos distanciando del Señor, nos vayamos separando de Él. Número 2. Es necesario que nos arrepintamos por ello de nuestros pecados. Mateo capítulo 4, verso 17, cuando Jesús iniciaba su ministerio, el Señor empieza a predicar y dice la palabra que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cuando el Señor Jesucristo empezó a predicar igual el arrepentimiento. Es necesario que haya ese arrepentimiento. Reconocer que somos pecadores no es suficiente. Es necesario que nosotros nos arrepintamos de todo pecado. En el libro de Hechos, capítulo 3, Hechos 3, versos 18 y 19, dice la palabra: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y dice la palabra así que arrepentíos. Si no hay un arrepentimiento, tus pecados no pueden ser borrados, ni podrán venir de la presencia del Señor esos tiempos de refrigerio que Él ha prometido. Así que en primer lugar, no olvides, es necesario reconocer que somos pecadores. En segundo lugar, es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados. En el libro de Apocalipsis capítulo 2, versos 4 y 5, dice la palabra, cuando habla el mensaje a la iglesia de Éfeso: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete.
y haz las primeras obras, pues si no, dice la palabra, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Esto no es algo que Dios quiera hacer. Esto es algo que el hombre propicia que Dios tenga que hacer cuando no hay arrepentimiento en nuestros corazones. Dios no quiere quitar tu nombre del libro de la vida. Dios no quiere quitar tu candelero de su lugar. Dios no quiere echarte a las tinieblas de afuera. Pero para que Dios no lo haga, tú tienes que arrepentirte. Y dice la palabra, y tienes que volver también a ese primer amor. Mucha gente conoció de Cristo Jesús. Muchas personas se bautizaron. Pero hoy muchos están alejados del Señor Jesucristo. Hoy quiero invitarte a que tú vuelvas tu corazón a Él. Que tú te arrepientas de haberte apartado del camino, de haberte vuelto atrás. Dice la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Te das cuenta que Dios, por medio de su palabra, dice: yo no quiero que ninguno se pierda? Yo no quiero, no es el deseo de mi corazón. Todo lo contrario, el deseo del corazón de Dios es que la humanidad completa se salve. Pero para poder ser salvos, necesitas tú querer esa salvación. Por eso inicié preguntándote: ¿quieres ser salvo? ¿Quieres ser salvo de verdad? ¿Qué estás dispuesto a hacer para buscar esa salvación? ¿La anhelas con todo tu corazón? Ciertamente nosotros no vamos a hacer ningún sacrificio para poder ser salvos, porque el sacrificio que era necesario hacer, Cristo Jesús lo hizo, y dice la palabra que este sacrificio fue suficiente una vez y por toda la eternidad, para siempre. No hay más sacrificio que hacer. Pero si no crees en Jesucristo, si no te arrepientes de tus pecados, si no vuelves tu corazón a Él, si no le abres la puerta de tu corazón, tú le estarías rechazando. Y al rechazar a Jesucristo, rechazas la salvación que Dios te entregó por medio de su Hijo Jesucristo. En tercer lugar, es necesario confesar nuestros pecados. Muchas personas reconocen que son pecadores, pero hasta allí queda. Otros reconocen que son pecadores y tal vez sienten un remordimiento, pero no un arrepentimiento. Pero dice la palabra que nosotros, en el libro de Primera de Juan, capítulo 1, verso 9, si confesamos nuestros pecados, si le declaramos al Señor nuestros pecados, si le decimos: Señor, mira, este es mi pecado, esta es la situación con la que yo batallo, esto es mi problema, Señor, esto es lo que yo no puedo dejar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es lo que Dios quiere hacer por medio de su Hijo Jesucristo. No solamente perdonar nuestros pecados, Él también desea limpiarnos de toda maldad, dice su palabra. Pero es necesario que para que esto se cumpla, nosotros confesemos nuestros pecados a Dios. Todo pecado que tú confiesas te será perdonado. Pero ¿qué pasa con aquellos pecados que decides no confesarle al Señor Jesucristo? ¿Qué pasa con aquellos pecados que a tu carne le traen tal placer que no solamente no los quieres confesar, sino que no quieres dejar de cometer ese pecado? Es necesario entonces reconocer el pecado, es necesario entonces arrepentirnos de la manera de vivir, y es necesario entonces también confesar nuestros pecados al Señor. En el libro de Proverbios, capítulo 28, Proverbios 28, versos 13 y 14, dice la palabra: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal.
el que encubre su pecado no prosperará. Y esta prosperidad no tiene que ver con la prosperidad o con el prosperar en la vida secular. Muchas personas viven en pecado y son muy prósperos en la vida secular, pero en la vida espiritual y en la vida eterna no va a prosperar. Es decir, no va a entrar, no va a permanecer, no va a llegar. Por eso dice el Proverbios que es necesario no encubrir nuestros pecados para prosperar y para poder nosotros alcanzar esa vida eterna. Y dice por ello que el que confiesa y se aparta alcanza misericordia. Y bienaventurado, es decir, muy dichoso, inmensamente feliz, muy feliz el hombre que siempre teme a Dios. Dice la palabra igual que el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Muchas personas en su entendimiento son sabios, pero pretenden ser sabios alejados de Dios. Y el principio de la sabiduría, declara la palabra, es el temor a Jehová. En el Salmos capítulo 32, verso 3 al 5. Salmos 32, verso del 3 al 5. El rey David había pecado. Y en este salmo él dice en el verso 3: mientras callé, es decir, mientras encubrí, mientras no declaré al Señor mi pecado, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Pero él reconoce que mientras él cayó, mientras él no quería declarar ese pecado, sus huesos se envejecieron. Muchas personas han cometido pecados que han traído a su vida amarguras, tristezas. Hay personas que viven en una desolación, en una angustia, en una desesperación. Pero muchas veces tiene que ver con pecados que no han sido confesados. Y el rey David vivió esto. Y él dice, lo que era mi verdor, lo que era mi fuerza, lo que era mi vitalidad, se convirtió en sequedad. Hay carcomas en el alma, hay carcomas en el corazón. Cuando hay amarguras, cuando hay disensiones, cuando hay pecado, cuando hay maldad. Y muchas personas aún el sueño no lo concilian de día ni de noche. Pero no quieren reconocer que el pecado que está a la puerta, que el pecado que está en sus vidas, es lo que no les deja vivir y disfrutar de la vida que el Señor nos ha prometido. Por eso el rey David dice, mientras callé, mientras yo oculté mi pecado, se envejecieron mis huesos. Es necesario entonces confesar a Dios nuestros pecados. En cuarto lugar, y no menos importante, hay un testimonio que tienes que dar. Y dice la palabra que el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta del mal. En cuarto lugar, es necesario apartarse del pecado. Es decir, apartarse de esa manera de vivir que ha hecho separación entre Dios y nosotros. Dice el Señor que debemos de manifestar un cambio de vida. La vida vieja tenemos que dejarla atrás y tenemos que iniciar una nueva vida en Cristo Jesús. Tenemos que dejar las vestiduras del viejo hombre, el cual, dice la palabra, está viciado conforme a los deseos de este mundo. Y tenemos que revestirnos del nuevo hombre, que es según Dios, conforme a Dios, conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Por eso en el verso 13 de Proverbios 28 dice, el que encubre sus pecados no prospera, mas el que los confiesa y se aparta. Si tú confiesas tus pecados, pero no te apartas de él, tendrás que estar todos los días batallando con la misma situación.
y entonces estarás viviendo una vida en la cual te engañarás a ti mismo. Cuando uno confiesa muchas veces el mismo pecado, hay una manifestación de no querer o tal vez de no poder dejar de batallar en esa área de tu vida. Muchas veces es difícil, otras veces es la decisión de no querer soltar o dejar esos pecados. Porque ciertamente el pecado trae placer a la carne, pero trae destrucción a las vidas de las personas. Salmos capítulo 34, verso del 11 al 14. Dice el Señor por medio del rey David en esta palabra: venid, hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal, haz el bien, busca la paz y síguela. ¿Te das cuenta qué es lo que Dios quiere que tú y yo hagamos? Muchas personas ven las palabras de Dios como algo difícil, no solamente de hacer, sino como algo que es imposible. Dice la palabra que el que cree, para el que cree, todo le es posible. Y muchas veces esa cita la usamos solamente cuando queremos la bendición en la prosperidad. Solamente la buscamos cuando queremos la sanidad. Solamente la buscamos cuando queremos salir de alguna situación y declaramos: el que cree en el Señor todo le es posible. Pero ¿sabes qué? También para dejar de pecar, al que cree en el Señor todo le es posible. No hay pecado que sea imposible de quitar de tu vida si tú has creído en Cristo Jesús conforme a su palabra. Todo lo puedo en Cristo, puedes declarar, porque Él es el que me fortalece. Y cuando tú adoras al Señor, cuando tú alabas a Dios, cuando tú te manifiestas de esa manera y te presentas a Él, el gozo del Señor, dice la palabra, es mi fortaleza. El gozo del Señor me fortalecerá. Por eso dice la palabra: guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. En el libro de Proverbios, capítulo 4, Proverbios 4, versos del 23 al 27, dice la palabra del Señor que sobre toda cosa guardada, guardes tu corazón. Dice: porque de él mana la vida. Aparta de ti la perversidad de la boca. Aleja de ti la iniquidad de los labios. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Examina las sendas de tus pies y todos tus caminos sean rectos. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda. Aparta tu pie del mal. Aparta tu pie del mal. Apártate del pecado, apártate de la maldad, apártate de la desobediencia, apártate de la rebeldía, apártate de
medites. Dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. Muchas veces en nuestra opinión, nosotros tenemos conceptos de nosotros mismos equivocados. Pensamos que somos los mejores y a veces queremos juzgar y criticar a otros. Pensamos que nosotros somos materia terminada. Muchas veces pensamos que por ser cristianos somos perfectos y la gente quiere andar señalando el pecado de los demás. Y dice el Señor, no seas sabio en tu propia opinión. El Señor Jesucristo decía, ¿por qué echas de ver la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que está en tu propio ojo? Yo quiero decirte a ti que tal vez te dices cristiano, es necesario compartir la palabra y que el Señor es el que va a convencer por medio del Espíritu Santo de pecado y de maldad. Pero a ti y a mí no nos toca juzgar, porque todo juicio le pertenece al Señor. Por eso es necesario vivir y tratar, como dice la palabra, en todo momento de buscar la paz y de seguirla. Nosotros también venimos de una vida de pecado y de maldad, y de allí el Señor nos sacó. Así que dice la palabra entonces, fíate de Jehová de todo tu corazón, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Y no seas sabio, por favor, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Muchas veces comparto palabra evangelística y hay personas que tal vez no les gusta cuando la misma Biblia menciona cuáles son los pecados que a Dios no le agrada. Esto no lo hacemos a manera de juicio, sino la palabra va a confrontar en tu vida con el pecado. Y el propósito de ella es que haya un arrepentimiento, que haya un quebrantamiento, que haya un reconocimiento para poder apartarse del mal. No lo hacemos de manera juiciosa, sino lo hacemos para que el Señor traiga esa libertad que Él ha prometido. Libertad de la esclavitud del pecado. Hay personas que son esclavas del pecado, hay personas que son esclavas de droga, hay personas que son esclavas de adicciones, hay personas que son esclavas de pecados sexuales. Hay esclavitud, hay opresión, hay prisiones en los lugares de tiniebla, en lugares de oscuridad. Y el enemigo ha hecho estragos en la humanidad. Pero muchas veces el hombre ha manifestado no querer ser salvo. Por eso hoy quiero decirte, busca del Señor. Si tú quieres ser hijo de Dios, es necesario, dice la palabra, que creas y recibas a Cristo Jesús. Si tú no crees ni aceptas a Cristo Jesús en tu corazón como tu Señor, por más que tú digas que tú crees en Él, tú le resistes, tú le rechazas. Cuando Él ha tocado a la puerta de tu corazón y tú no abres tu corazón, tú no abres esa puerta, le estás dejando afuera y le estás menospreciando. Y no importa que tú tengas una Biblia en tu casa abierta en el Salmo 91, no importa que tú te supieras el Salmo 91, si no dejas entrar a Cristo Jesús en tu corazón, que Él sea tu Señor, tu Rey, tu Salvador, todo lo que tú sepas será solamente acervo, será solamente un conocimiento. En el libro de Juan capítulo 1 verso del 10 al 13 dice la palabra: en el mundo estaba, haciendo referencia a Cristo Jesús, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y cuando habla de mundo se refiere a la humanidad, se refiere a las personas. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de voluntad de Dios mismo. Así que hoy quiero invitarte
a que tú por medio de la palabra, a que tú allí en tu casa, en tu hogar, hayas sido cristiano, seas cristiano, o tal vez nunca has querido recibir a Cristo Jesús, porque cristiano es todo aquel que acepta, recibe la doctrina de Cristo Jesús. Somos seguidores de Jesucristo, por eso nos hacemos llamar cristianos. Y la Biblia enseña el término de cristianos, cuando allá en aquella ciudad dice la palabra que llamaron por primera vez a los servidores de Jesucristo cristianos, porque seguían las doctrinas, seguían las enseñanzas de Cristo Jesús. Entonces hoy quiero, por medio de esta palabra, número 1, reconoce el pecado. Número 2, arrepiéntete de tus pecados. Número 3, confiesa tus pecados. Número 4, apártate del pecado. Apartándote del pecado, te acercarás al Señor. Acercándote al Señor, tú podrás recibir a Cristo Jesús. El pecado, cuando está en nosotros, muchas veces nos hace sentir indignos. Hay personas que no tienen la capacidad de decir a Dios Padre, porque hay amarguras, porque hay odio, porque hay resentimiento, porque la experiencia que vivieron en la paternidad fue una experiencia difícil. Algunos porque no tuvieron una figura paterna. Hay quienes no pueden decir a Dios Rey ni Señor. Hay quienes no pueden aceptar o no quieren aceptar a Cristo Jesús, porque tal vez la religión te ha dicho es que no es así. Es que tú tienes que buscar por este camino, cuando la Biblia dice que hay un solo camino y es Cristo Jesús. Por eso hoy te pido en el nombre de Jesús, arrepiéntete y conviértete. Y del tiempo, de la presencia del Señor, dice la palabra, vendrán tiempos de refrigerio. Así que tú que nos escuchas, yo quiero invitarte de todo corazón, porque Cristo Jesús para esto dio su vida en la cruz del Calvario, para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos de toda maldad y para que por medio de su sacrificio tengamos salvación y vida eterna. Que el Señor te bendiga.